Bueno chicos, entonces ahora vamos a ver uno de los temas importantes de esta materia, que es el tema de unidades. Lo primero que tenemos que hablar, o de lo que tenemos que darnos cuenta, es que para describir la realidad física, nosotros vamos a utilizar variables. Esas variables van a ser números que nos describen determinadas propiedades de la realidad física. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto hay desde acá hasta acá, de alguna manera le tengo que poner un nombre. ¿Qué significa de acá hasta acá? Entonces, si se me ocurre llamarlo distancia, por ejemplo, le pongo una letra D y mi magnitud física se va a llamar distancia o longitud. Entonces, ¿qué es una magnitud física? Es una propiedad de la realidad que yo quiero valorar de alguna manera. Entonces, ¿cómo puedo valorar esa distancia? ¿Cómo puedo saber o cómo puedo de alguna manera ponerle un número a esta distancia? En principio yo sé que si quiero medir, por ejemplo, esta distancia entre mis dos brazos, entre mis dos manos, va a ser más grande que esta. Entonces yo ya sé que es una magnitud ordenada, que hay distancias más grandes y distancias más chicas. Pero de alguna manera tengo que definir cuál es mi unidad. ¿Cómo hago para medir esa distancia? Entonces, a mí se me puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, puedo decir que mi dedo gordo es la distancia entre cada rayita. Y puedo decir que la distancia entre este punto y este punto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5 dedos gordos míos. Entonces digo que D es igual a 9,5 B. Y esta D mayúscula es mi unidad, que es el ancho de mi dedo gordo. Entonces, a mí se me pueden ocurrir millones de formas de medir, pero sería ilógico que a cada uno se nos ocurriera una forma distinta. La realidad es que el mundo se puso de acuerdo en el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional. Y Argentina tomó ese sistema internacional y lo declaró dentro del CIMELA, que es un documento que define cuáles son esas magnitudes y cómo se miden. CIMELA significa Sistema Métrico Legal Argentino. El Sistema Métrico Legal Argentino, vuelvo a repetir, tomó las unidades o el sistema de unidades del sistema internacional. Entonces, la distancia no se mide en dedos gordos míos, sino que la distancia se mide en metros. El metro al principio era un pedazo de madera que definía una determinada distancia, que a la gente que se le ocurrió creía conveniente. Después se utilizó una barra de platino que había que usarla a determinadas condiciones de presión y temperatura. Esa barra de platino está en París, en el Museo de Pesas y Medidas, creo. Pero después esa se dejó de usar y se utilizó otras variables físicas, que es la longitud de onda de una luz coherente. Se empezaron a utilizar otras formas de medir para que esa longitud de 1 metro sea reproducible en cualquier parte del mundo. Entonces, salvo los países sajones, casi todo el mundo adoptó el sistema internacional. Entonces, el sistema internacional tiene básicamente unidades como la longitud, la masa y el tiempo. Estas son unidades básicas, valga la redundancia. Y la corriente eléctrica y la temperatura son también unidades básicas asociadas. Pero en principio, las más importantes para la física son estas tres. Entonces,
Había sistemas antiguos que tomaban el centímetro, como el CGS, el MKS. Bueno, el sistema internacional viene del MKS. MKS significa metro, kilogramo, segundo. Entonces, para la longitud se usó el metro. Metro. Y se abrevia con una M minúscula. Para la masa se utilizó el kilogramo, que se abrevia con una K minúscula, G minúscula. Y para el tiempo se utilizó el segundo, que se abrevia con una S mayúscula. Para la corriente eléctrica se utilizó el ampere, que es una A mayúscula, y para la temperatura se utilizó el Kelvin, que es una K mayúscula. También el sistema internacional permite utilizar el grado centígrado, así, acá, grado centígrado, el grado centígrado que es igual a un grado Kelvin, simplemente que tiene distintas bases. Esto lo vamos a ver cuando veamos calor. Y la corriente eléctrica la podemos ver un poco, vamos a ver algunas cosas este año, pero mucho más lo vamos a ver en quinto año. Bueno, entonces, ¿qué importa de esto? Importa que las unidades son siempre las mismas, que no se pueden utilizar otras. Que las abreviaturas son la M minúscula para el metro, el kilogramo K minúscula, G minúscula para el kilogramo y la S para el segundo. A veces se puede poner seg, el segundo no está tan estructurado. Pero la masa y la longitud básicamente son unidades que no se pueden poner de otra manera. Si ustedes importan una balanza y en vez de kilogramo con K minúscula, G minúscula, ponen, por ejemplo, así, que lo he visto en muchos lados, y dice, ¿qué quiere decir esto? Y kilogramos. Bueno, esto está mal. Las unidades, como la adoptó el CIMELA, el Sistema de Medida Legal Argentino, implican una cuestión de soberanía. No se puede poner otra cosa que no sea K minúscula, G minúscula. De hecho, si ustedes importan balanzas en donde la unidad está escrita así, esas balanzas seguro que quedan en el puerto y no las van a poder vender. El metro también es M minúscula. Si ustedes van por Panamericana y ven que dice altura máxima 3 metros, supuestamente dice metros, esto también está mal. Está muy mal. El metro se escribe con M minúscula. Bueno, también en el CIMELA nos habla de cómo multiplicar o dividir estas unidades con unos prefijos que se llaman multiplicadores. Y lo vamos a ver eso en otro video.